La publicidad digital entre empresas es una operación de alta precisión ejecutada bajo un escrutinio legal despiadado. Mientras que el marketing de consumo masivo se basa en la gratificación emocional inmediata, el mercado corporativo opera en ciclos de adquisiciones de varios meses y demostraciones técnicas rigurosas. En las transacciones empresariales, las decisiones de compra son evaluadas por comités de adquisiciones específicos. Se analiza cada reclamo y se audita cada métrica. Para llegar a escala a estos tomadores de decisiones específicos, la generación de leads corporativos depende en gran medida de la hipersegmentación algorítmica, pero la hiperdirigida a funcionarios corporativos específicos choca directamente con los marcos de privacidad globales. Los embudos de conversión con frecuencia chocan con severos obstáculos regulatorios, como el RGPD de la Unión Europea. No lograr integrar el cumplimiento legal directamente en la pila técnica degrada la eficiencia algorítmica y desencadena crisis legales transfronterizas que acaban con la capitalización del mercado corporativo. Las regulaciones europeas redactadas en esta Cámara, junto con marcos estadounidenses como la CCPA, erradicaron por completo la era del seguimiento pasivo de usuarios en la generación de leads corporativos. Esto introduce la doctrina del consentimiento granular. Un usuario que marca una casilla para descargar un documento técnico no autoriza legalmente la venta de sus datos. Cada uso requiere un permiso explícito. Las empresas también tienen prohibido legalmente acumular datos técnicos innecesarios por parte de sus clientes potenciales. Mover estos datos crea sus propios riesgos. Redondear los datos de un director financiero latinoamericano a través de servidores europeos crea una cadena vinculante de responsabilidad de transferencia internacional. Sin una arquitectura de consentimiento hermética y auditable, los datos de los clientes potenciales se convierten en una responsabilidad tóxica. La compra programática se basa en plataformas del lado de la demanda para llegar a los profesionales. Los anunciantes introducen parámetros de destino en un sistema opaco. En el interior, los algoritmos ejecutan ofertas en tiempo real, realizando subastas de milisegundos para colocar anuncios frente a los tomadores de decisiones corporativos específicos. La principal vulnerabilidad de este sistema es la opacidad algorítmica. El anunciante pierde el control manual sobre dónde aparece exactamente su marca. Ceder el control a sistemas automatizados conduce habitualmente a una discriminación algorítmica. Un algoritmo podría optimizarse para obtener altos ingresos anuales, excluyendo automáticamente a las nuevas empresas innovadoras y de menores ingresos de ver un anuncio de software empresarial. ¿Excluir negocios específicos basados en perfiles financieros automatizados viola directamente las leyes internacionales de competencia leal? En virtud de la responsabilidad delegada, el anunciante corporativo es legalmente responsable de las decisiones discriminatorias automatizadas tomadas por algoritmos de terceros. Los anunciantes deben realizar auditorías algorítmicas manuales para detectar continuamente sesgos y ajustar los modelos de segmentación antes de implementarlos. La optimización únicamente para la eficiencia algorítmica sin supervisión humana del cumplimiento convierte una campaña de generación de leads en un motor automatizado para la competencia desleal. En las ventas corporativas, omitir un detalle técnico clave como la latencia del servidor desencadena litigios por incumplimiento de obligaciones contractuales implícitas. La empresa de software logístico Viteforce afirmó ser la más utilizada en Europa. A falta de datos empíricos, esto desencadenó severas multas regulatorias y destruyó la confianza entre sus socios. Existe un límite legal preciso entre educar a un cliente potencial a través de un documento técnico y engañarlo con un argumento de venta disfrazado. Los reguladores federales exigen una demarcación absoluta. El contenido patrocinado debe estar etiquetado explícitamente para evitar prácticas de marketing engañosas. Este requisito se extiende al uso de expertos de la industria y personas influyentes técnicas en campañas B2B. Si un experto técnico promociona un producto sin revelar explícitamente su patrocinio corporativo,
la responsabilidad civil se transfiere directamente al anunciante. La persuasión encubierta es una vulnerabilidad jurídica sistémica. La estricta integridad del formato y el etiquetado transparente funcionan como bases obligatorias para la supervivencia digital. Las afirmaciones de sostenibilidad enfrentan un escrutinio aún mayor. La publicidad ecológica en el sector B2B debe cumplir con los rigurosos estándares de adquisición de los clientes empresariales. Promover beneficios ambientales sin datos empíricos concretos constituye un lavado de cara al medio ambiente. El uso de cero emisiones es legalmente procesable si la empresa no tiene en cuenta la huella de carbono de toda su cadena de suministro indirecta. Las empresas B2B acusadas de prácticas ecológicas engañosas experimentan una caída promedio del 15% en sus ingresos anuales. Restaurar una reputación corporativa dañada requiere ejecutar campañas altamente transparentes con muchos datos que detallen acciones correctivas concretas y se sometan a auditorías de terceros. En el sector empresarial, la sostenibilidad funciona como una métrica de cumplimiento estricto. La evidencia empírica es su única defensa contra los litigios civiles. Las regulaciones europeas redactadas en esta Cámara, junto con marcos estadounidenses como la CCPA, erradicaron por completo la era del seguimiento pasivo de usuarios y la generación de leads corporativos. Esto introduce la doctrina del consentimiento granular. Un usuario que marca una casilla para descargar un documento técnico no autoriza legalmente la venta de sus datos a terceros. Cada uso específico requiere un permiso explícito y activo. Las organizaciones también deben imponer la minimización de datos. Las empresas tienen prohibido legalmente acaparar datos técnicos innecesarios de sus clientes potenciales. Mover estos datos crea sus propios riesgos. Enrutar los datos de un director financiero latinoamericano a través de servidores europeos crea una cadena vinculante de responsabilidad de transferencia internacional. Sin una arquitectura de consentimiento hermética y auditable, los datos de los clientes potenciales se convierten en una responsabilidad tóxica. La compra programática se basa en plataformas del lado de la demanda para llegar a estos profesionales. Los anunciantes introducen parámetros de destino en un sistema altamente opaco. En el interior, los algoritmos ejecutan ofertas en tiempo real, realizando subastas de milisegundos para colocar anuncios frente a los tomadores de decisiones corporativos específicos. La principal vulnerabilidad de este sistema es la opacidad algorítmica. El anunciante pierde el control manual sobre dónde aparece exactamente su marca. Ceder el control a sistemas automatizados conduce habitualmente a una discriminación algorítmica. Un algoritmo podría optimizarse para obtener altos ingresos anuales, excluyendo automáticamente a las nuevas empresas innovadoras con menores ingresos de ver un anuncio de software empresarial. ¿Excluir negocios específicos basados en perfiles financieros automatizados viola directamente las leyes internacionales de competencia leal? Según el principio de responsabilidad delegada, la empresa anunciante es plenamente responsable jurídicamente de las decisiones discriminatorias automatizadas adoptadas por algoritmos de terceros. Los anunciantes deben realizar auditorías algorítmicas manuales para detectar continuamente sesgos y ajustar los modelos de segmentación antes de implementarlos. La optimización únicamente para la eficiencia algorítmica sin supervisión humana convierte la campaña de generación de élite en un motor automatizado para la competencia desleal. En las ventas corporativas, omitir un detalle técnico clave como la latencia del servidor desencadena litigios por incumplimiento de obligaciones contractuales implícitas. En 2022, la empresa de software logístico, Viteforce, lanzó una campaña digital que afirma ser la más utilizada en Europa. Como no tenían datos empíricos que respaldaran esto, el reclamo provocó severas multas regulatorias y destruyó la confianza entre sus socios. La línea es igualmente estricta para la publicidad nativa. Existe un límite legal preciso entre educar a un cliente potencial a través de un documento técnico y engañarlo con un argumento de venta disfrazado.
Los reguladores federales exigen una demarcación absoluta. El contenido patrocinado debe estar etiquetado explícitamente para evitar prácticas de marketing engañosas. Este requisito se extiende al uso de expertos de la industria y personas influyentes. Técnicas en campañas B2B. Si un experto técnico promociona un producto sin revelar explícitamente su patrocinio corporativo, la responsabilidad civil se transfiere directamente al anunciante. La persuasión encubierta es una vulnerabilidad jurídica sistémica. La estricta integridad del formato y el etiquetado transparente funcionan como bases obligatorias para la supervivencia digital. Las afirmaciones de sostenibilidad enfrentan un escrutinio aún mayor. La publicidad ecológica en el sector B2B debe cumplir con los rigurosos estándares de adquisición de los clientes empresariales. Promover beneficios ambientales sin datos empíricos concretos constituye un lavado de cara al medio ambiente. El uso de términos amplios como cero emisiones es legalmente procesable si la empresa no tiene en cuenta la huella de carbono de toda su cadena de suministro indirecta. Las empresas B2B acusadas de prácticas ecológicas engañosas experimentan una caída promedio del 15% en sus ingresos anuales. Restaurar una reputación corporativa dañada requiere ejecutar campañas altamente transparentes con muchos datos que detallen acciones correctivas concretas y se sometan a auditorías de terceros. En el sector empresarial, la sostenibilidad funciona como una métrica de estricto cumplimiento. La evidencia empírica es su única defensa contra los litigios civiles. La ejecución de una campaña B2B global requiere una traducción completa del marco legal del país objetivo junto con su idioma hablado. Terminología específica como innovación o opciones básicas de diseño visual puede ser culturalmente ofensiva o legalmente procesable dependiendo de las jurisdicciones locales y las leyes comerciales internacionales. Los acuerdos multilaterales, como las directrices sobre publicidad digital establecidas por la OCDE, intentan armonizar estas regulaciones y prevenir prácticas desleales transnacionales. Se requieren códigos de conducta transfronterizos y cooperación entre agencias reguladoras internacionales para combatir el fraude publicitario global. Lograr una escala global requiere una arquitectura legal hiperlocalizada. No adaptarse a las sensibilidades regulatorias regionales da como resultado la suspensión inmediata de la campaña y apagones regulatorios. Mire este panel de análisis B2BD. Próxima generación. La solución operativa es establecer un comité de validación interno para auditar los algoritmos y verificar empíricamente cada reclamo promocional antes de su implementación. El marketing corporativo de Elite C está alejando del ROI puramente financiero para realizar un seguimiento de la tasa de cumplimiento del consentimiento. El cumplimiento de la política de la plataforma ahora se trata como una métrica de éxito principal para evitar suspensiones repentinas de cuentas. Las corporaciones ven las auditorías legales rigurosas como un filtro definitivo para obtener clientes potenciales empresariales de alta calidad. Navegar por la intersección de la tecnología predictiva y la jurisprudencia compleja es el requisito básico para las ventas empresariales. Las corporaciones que codifican la ética y la transparencia directamente en su infraestructura digital dominan el mercado. En el comercio a nivel corporativo, el cumplimiento normativo es la estrategia de conversión definitiva.